crecimiento económico que experimenta nuestro país. ¿Y en qué benefician ustedes a la ciudadanía, señorías del Grupo Socialista? ¿En vivienda? Han conseguido que los jóvenes y los no jóvenes no puedan acceder a una vivienda digna a un precio asequible. Un 25% del paro juvenil y en algunas comunidades, en algunas regiones, cercano al 50%. Tenemos también la inflación más alta de los últimos 40 años. Tenemos también un mercado laboral hundido por las formas en las que se está midiendo precisamente la temporalidad y la precariedad, dando unas cifras que en absoluto reflejan la realidad que hay detrás. Señorías, comienza la votación. Presentamos esta moción para hablar en el Senado del crecimiento económico que experimenta nuestro país. Y lo hacemos con dos objetivos muy claros: seguir manteniendo el rumbo de este crecimiento y algo que es fundamental para nosotros los socialistas, poner este crecimiento al servicio de las personas. Medios especializados como The Financial Times o The Economist vienen a subrayar que España lideró la lista de economías con mejor desempeño de la OCDE en el año 2024. Pero además, si nos situamos ya aquí en el año 2025, vemos cómo la solidez de la evolución de la economía española ha permitido mejorar las previsiones para el presente año. Pues no, señora Saavedra Domenech y señor Pomés, en absoluto. Su moción, muchas gracias, no describe de una manera real ni cierta la situación económica de millones de españoles, que en muchos aspectos roza lo intolerable. Ustedes describen una situación totalmente falsa. Ustedes son negacionistas de las necesidades de los españoles, pretenden tapar su corrupción una y otra vez, y lo hemos visto hoy en la sesión de control del Gobierno en el Congreso, exhibiendo unos datos macroeconómicos. El señor Sánchez siempre sale con lo mismo, se le pregunte lo que se pregunte, que en absoluto refleja la situación de los españoles. Su moción insta al Gobierno a continuar desplegando su política económica, dicen ustedes, de crecimiento en beneficio de la ciudadanía. ¿Y en qué benefician ustedes a la ciudadanía, señorías del Grupo Socialista? ¿En vivienda? Han conseguido que los jóvenes y los no jóvenes no puedan acceder a una vivienda digna a un precio asequible. Ustedes, mérito de ustedes, porque este problema no existía antes. Se ha creado con ustedes, con una ley que se niegan a derogar. No pueden derogarla, porque se niegan sus socios de gobierno. En paro, esa cifra de los 22 millones de ocupados oculta que la tasa de desempleo sigue siendo, señorías, absolutamente insoportable. En el segundo trimestre del 25 la tasa de paro fue del 10,29%, sin incluir el maquillaje de los fijos discontinuos, y el 5,9% en Europa. No resiste un análisis ese triunfalismo en paro que ustedes traen aquí. Un 25% del paro juvenil, y en algunas comunidades, en algunas regiones, cercano al 50%. Y si no, miren las cifras en Extremadura y luego me dicen el éxito. Para continuar, señor presidente, yo ruego silencio, señorías. En España, señorías, hay millones de personas trabajadoras que padecen pobreza laboral. Es decir, teniendo empleo no alcanzan los recursos mínimos para vivir con dignidad. Cerca del 13,7% de las personas en alta de la Seguridad Social viven sin recursos suficientes. Y en índice de pobreza, señorías, sigue siendo altísimo. En el año 24, el AROPE, que se llama así el índice, afectaba al 26,1% de la población. En pobreza infantil, más de un tercio de los menores de 16 años se encuentran en riesgo de pobreza, de carencia material o severas carencias, insisto. Y todo ello mientras España mantiene una deuda pública monstruosa que ronda ya el 100% del Producto Interno Bruto, más del 100% del Producto Interno Bruto, y cuya reducción va a ser lenta o está estancada, según el BBVA, el Centro de Estudios del BBVA. En cuanto al déficit, las cuentas públicas afectan un grandísimo desequilibrio. El déficit público en el 24 fue del menos 3,22% del Producto Interno Bruto. Y son cifras que ponen en peligro el propio sistema de pensiones, señorías, como a ninguno de ustedes se les oculta. Y estos no son datos, son familias que lo pasan mal, jóvenes que no encuentran un empleo decente, modelos de Estado que gasta mal, que endeuda, que no prioriza, como se discutió aquí ayer, de un sistema que no distribuye bien y que deja una parte importante de la población al borde de la exclusión.
Con ustedes, señorías, lo inimaginable siempre se abre paso y se hace realidad en esta pesadilla del sanchismo. Si una región despilfarra los recursos de todos en sus delirios separatistas y en su corrupción, la cargamos fiscalmente al conjunto del Estado y en paz. Y lo llamamos solidaridad interterritorial. Y una cosa magnífica. Algo que ustedes ni soñando hubieran tolerado en ningún otro grupo que estuviera gobernando. O escaquearse del reparto de inmigrantes, sean estos ilegales o legales, ¿verdad, señorías de Junts? Mientras, Extremadura, mi región, siguen índices propios de países en desarrollo en comunicaciones, inversión pública o privada, sanidad o educación. Competencias que jamás debieron transferirse a las comunidades autónomas. Y les recuerdo, por último, señorías, que no hay presupuestos desde 2022. Díganme ustedes cómo se va a planificar la situación financiera del Estado que ofrezca estabilidad, credibilidad a los mercados, a los ciudadanos, a los gobiernos regionales, a las empresas o a cualquiera que quiera emprender algo en España. En ausencia de presupuestos creíbles, señorías, cualquier moción social, como traen ustedes aquí, o que invoque cualquier avance o seguir en un determinado camino, se convierte en lo que es un brindis al sol. Prometer sin ajustar al presupuesto, imposible. Comprometer recursos sin un presupuesto, imposible. Ya me dirán ustedes. Pero trata de reflejar una realidad ficticia de la economía española, obviando, por ejemplo, que hace 2 días nos han informado ya de que tanto la deuda como la inflación se han comido todo el crecimiento económico del PIB, ¿no? Cuando hablamos con los empresarios, que al final son los que están de verdad generando ese crecimiento, nos dicen que es imposible invertir, que quién se va a plantear en este momento iniciar nuevos proyectos, crecer, abrir nuevos mercados, abrir nuevas líneas de negocio, nuevas líneas de producción, cuando no tienes ninguna seguridad en qué está pasando en este país. Que el hecho de que esté ya gobernando sin presupuestos le deja ya fuera de lo que es el marco constitucional al que deberíamos todos acogernos, ¿no? Tenemos también la inflación más alta de los últimos 40 años. Tenemos también un mercado laboral hundido por las formas en las que se están, o fingido, por las formas en las que se está midiendo precisamente la temporalidad y la precariedad, dando unas cifras que en absoluto reflejan la realidad que hay detrás. Si la economía va tan bien, ¿por qué no nos devuelven las frecuencias del Alvia, Salamanca, Madrid-Salamanca, que perdimos en la pandemia? ¿Por qué no nos arreglan la A62, en la que es imposible circular? Y, en definitiva, ¿por qué no invierten en el mantenimiento y en nuevas inversiones en todas las infraestructuras de transportes en España? Si la economía va tan bien, ¿por qué no se atreven a devolver su independencia al Instituto Nacional de Estadística o al Banco de España, que tenemos mañana aquí a su gobernador, que es ni más ni menos que un exministro del Partido Socialista? Mediante la votación, la moción por la que se insta al Gobierno a continuar desplegando su política económica de crecimiento en beneficio de la ciudadanía, cuya iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, informando a sus señorías de que se somete a votación en sus propios términos. Señorías, comienza la votación. Señorías, han emitido 259 votos. Votos a favor, 93. Votos en contra, 145. Abstenciones, 21. En consecuencia, queda rechazada la moción. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.